No, a lo mejor estoy haciendo un video. Pero la luna también sale desconectada. Chicos, formalmente con todos ustedes, ya nos saludamos, nuevamente repetimos el saludo formal. Ustedes ya me conocen, he estado a cargo del módulo 1 y del módulo 2 de este diplomado, y el día de hoy damos inicio al módulo 3 del diplomado de contratación pública. El módulo 3 está referenciado o está referido al tema del procedimiento de selección. Ustedes, esta primera sesión, vamos a conversar de los procedimientos de selección, básicamente de la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada y la selección de consultores individuales. En el resto de sesiones iremos desarrollando los otros tipos de procedimiento de selección. Conversaremos de las modalidades especiales como el convenio marco y la subasta inversa electrónica. Conversaremos también de las compras corporativas, las compras por encargo. Posteriormente estaremos conversando respecto de cómo es que se debe realizar las etapas al interno del procedimiento de selección, cómo se evalúa, cómo se califica. En esta etapa vamos a hacer ya algunos casos prácticos en la etapa de evaluación y calificación de ofertas, para que ustedes mismos puedan evaluar con algún puntaje a las posibles ofertas que ustedes puedan recibir. Vamos a conversar también la posibilidad de la subsanación de las ofertas en el módulo 6 o 7. Vamos a conversar respecto de las figuras del desierto, de la cancelación y de la nulidad del procedimiento de selección, figuras que les corresponden a la entidad para poder solucionar, digamos así, ciertas situaciones, ¿no? Y finalmente en el módulo 8 estaremos conversando lo relacionado a los procedimientos o a los recursos impugnativos, es decir, aquella facultad que tiene el postor que haya perdido o que no haya sido beneficiado con el otorgamiento de la buena pro y que sienta que el comité ha incumplido alguna obligación de la norma o que ha tenido un criterio subjetivo o errado, este postor podrá presentar su recurso impugnatorio. Vamos a ver lo que podrá hacer ante el Tribunal de Contrataciones o ante la misma entidad. Y con eso nosotros terminaríamos nuestro módulo tercero. Muy bien, entonces el día de hoy, como les dije, nosotros iniciamos este módulo tercero con la sesión número 1, en el que vamos a conversar de los principales procedimientos de selección. Ustedes ya saben, ya se los he repetido, me parece yo, tanto en el módulo 1 como en el módulo 2, con la finalidad que, a ver, me avisan. Disculpen, me indican que no se escucha nada, me agradecería por favor que me confirmaran. Ok. Chicos, entonces para Juan Carlos y para la otra señorita que me está indicando que no se escucha, les agradecería revisar, por favor, les agradecería revisar su internet, probablemente sea algún problema con ello, porque los demás jóvenes me indican que todo está ok con el audio, ¿sí? Muy bien. Entonces les mencionaba que respecto a las etapas del procedimiento de contratación, ya se los he mencionado, tanto en el módulo 1 como en el desarrollo del módulo 2, que toda contratación pública se va a desarrollar en 3 etapas. La etapa de actuaciones preparatorias, la etapa del procedimiento de selección y la etapa de ejecución contractual. En los 2 módulos anteriores hemos visto todo lo relacionado a las actuaciones preparatorias, ¿cierto? Es decir, cómo los funcionarios de la entidad se han preparado para poder convocar el procedimiento de selección y finalmente salir al mercado para poder elegir al postor con el que se suscribirá un contrato. En esta etapa, ya que es la que vamos a ver el día de hoy, que es la etapa del procedimiento de selección, vamos a ver que aquí va a interactuar el comité de selección que se haya elegido para este procedimiento de selección o el órgano encargado de las contrataciones, dependiendo del tipo, porque con ustedes ya hemos visto que en algunos procedimientos de selección, quien conduzca el procedimiento será el comité, mientras que en otros casos será el órgano encargado de las contrataciones, ¿verdad? Con ustedes ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto en los módulos anteriores.
Pues bien, es importante entonces que iniciemos esta sesión indicando lo siguiente. ¿Cómo es que determinamos un tipo de procedimiento de selección? ¿Cómo elegimos nosotros como entidad qué tipo de procedimiento de selección nos corresponde convocar? Lo decidimos porque es un criterio técnico, lo decidimos porque así lo eligió el área usuaria, porque así lo eligió el órgano encargado de las contrataciones o porque así lo dispuso el titular de la entidad. Pues bien, a ver, un segundito, su compañero Víctor dice, tener en cuenta que vemos participantes que solo estamos inscritos en el módulo 3 y desconocemos los temas del módulo 1 y del módulo 2. Ok, no hay problema, Víctor. Cuando tú consideres que hay una información, digamos, que a ti te falta, porque no han estado en los módulos 1 y 2, yo estoy haciendo referencia a que lo hemos mencionado en esta ocasión, pero lo estoy volviendo a indicar. Entonces, cualquier consulta o cualquier cosa que no te quede claro, por favor, inmediatamente me lo consultas. Yo estoy con el chat a la vista y sobre eso podemos inmediatamente solucionar cualquier inconveniente. ¿Está bien, Víctor? Y para todos los compañeros que no hayan estado en el módulo 1 y 2. Y en todo caso, para resumirlo muy didácticamente, vamos a volver a esta lámina que les presentaba aquí, que fue la lámina anterior. En esta lámina resumimos, para todos ustedes chicos que no han estado en los módulos 1 y 2, en esta lámina resumimos cómo la contratación pública se divide en 3 etapas. La etapa de actuaciones preparatorias, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. En la primera etapa, que son los que hemos visto en el módulo 1 y 2, de manera resumida, podemos decir que en esta etapa la entidad se prepara, la entidad planifica, la entidad proyecta y programa lo que va a contratar para todo un año fiscal, ¿cierto? Por eso elabora el famoso plan anual de contrataciones. En esta primera etapa la entidad se prepara, establece su valor estimado, solicita la certificación presupuestal, aprueba su expediente, designa un comité. Este comité designado es el que elabora las bases del procedimiento de selección y luego es que ya procede a convocar ese procedimiento pasando a la segunda fase y hablamos la fase de selección, que es la que vamos a conversar el día de hoy. ¿Ya? De manera resumida, para poder ubicarnos todos y estar hablando de lo mismo. Entonces les mencionaba, ¿cómo es que sabemos qué tipo de procedimiento de selección corresponde convocar? Y les hacía las preguntas, ¿no? Les hacía la pregunta, en la etapa de selección, el tipo de procedimiento lo escoge el área usuaria, lo escoge el OEC, lo decide el titular de la entidad. ¿Cómo es que nosotros determinamos? La norma nos pone ciertos criterios o ciertas reglas para poder establecer qué tipo de procedimiento de selección nos corresponde convocar. Primero, nos establece que el tipo de procedimiento de selección va a estar vinculado al objeto de la contratación. ¿Cuántos objetos contractuales conocemos nosotros o hemos dicho que se pueden convocar? ¿Qué es lo que puede convocar una entidad? Bienes, de manera general como objeto, bienes, servicios, consultorías y obras, ¿no es cierto? Entonces, eso es el objeto. Cuando nosotros decimos objeto, tenemos que saber si se tratan de bienes, servicios, consultorías u obras, ¿correcto? Entonces, ese es un primer criterio para poder definir el tipo de procedimiento de selección. Un segundo criterio está relacionado al valor estimado o al valor referencial de la contratación. Acuérdense que el valor estimado se utiliza para la contratación de bienes y servicios, mientras que el valor referencial se utiliza para la ejecución de obras y para la consultoría de obras. Entonces, este valor referencial o valor estimado que se obtiene a raíz de una indagación de mercado es el que va a determinar también qué tipo de procedimiento de selección es el que se va a convocar. Y finalmente, un tercer criterio que tiene que ver con la incidencia porcentual. ¿A qué se refiere? Hay casos en los que la entidad va a contratar tanto bienes como servicios dentro de un mismo paquete. Por ejemplo, yo voy a contratar la instalación de un equipo de aire acondicionado. Entonces, no solamente estoy
estoy comprando el aire acondicionado, sino que además también estoy contratando el servicio de instalación, ¿cierto? La pregunta es, entonces, ¿qué tipo de procedimiento de selección voy a convocar? Porque hay bienes y porque también hay servicios. Lo que debemos hacer es entender cuál de los dos objetos, si los bienes o los servicios, representan la mayor incidencia porcentual del costo. Y sobre eso, lo que me cueste más es lo que va a definir el tipo de procedimiento de selección. Si el servicio es lo más caro, entonces tendré que denominar a mi objeto contractual servicios. Si lo que me cuesta más son los bienes, entonces tendré que convocar bajo el objeto contractual de bienes, ¿correcto? Eso finalmente va a ser una decisión de la entidad. Quien normalmente determina el tipo de procedimiento de selección es el órgano encargado de las contrataciones en su indagación de mercado, porque acuérdense que es el OEC quien determina el valor estimado de la contratación o el valor referencial de la contratación. Entonces, el OEC tiene toda la información a la mano para poder determinar el tipo de procedimiento de selección, pero no por sus criterios, sino por los criterios que les acabo de mencionar y además teniendo en cuenta los topes para los procedimientos de selección que lo vamos a ver a continuación. Entonces, el OEC, una vez determinado el valor referencial, cuando conoce qué objeto contractual es el que se está realizando, entonces deberá consignar el tipo de procedimiento de selección que corresponde convocar. A ver, su compañero dice, Milton Valencia, pero si convoco aires acondicionados como el servicio, luego cómo lo ingreso al almacén y al SIGA para asignarle código patrimonial. Efectivamente, Mirlon, ese es otro criterio razonable que tú estás explicando, ¿no? Por eso es que en definitiva, bajo la lógica que yo les estoy explicando, en el caso del aire acondicionado, ¿qué creen ustedes que va a costar más? ¿La instalación o el equipo? Evidentemente el equipo, ¿no es cierto? Por lo tanto, de ninguna forma la contratación sería un servicio, porque no va a poder, la contratación, la mayor incidencia porcentual no corresponde al servicio, sino al equipo, ¿ya? Entonces, en ese caso en concreto, por ejemplo, es una contratación de bienes, ¿ya? Porque el objeto principal, porque lo que a mí me interesa es la adquisición de ese equipo. Su compañero dice, pero si se toma equipo más instalación, seguirá siendo el equipo lo que me cueste más y por lo tanto sí puedo comprar sí puedo contratar la instalación dentro del mismo proceso. Por ejemplo, podría ponerla como una prestación accesoria o como una prestación propia del que te va a entregar el equipo. Dentro de sus obligaciones podría consignar, acuérdense ustedes cuál es esa figura que nosotros hemos conversado para los que han estado anteriormente. Hay una modalidad de contratación que implica que me tengan que entregar también el bien y además la instalación. ¿Se acuerdan? La llave en mano, ¿no es cierto? Correcto. Es la modalidad por la cual el contratista me va a entregar el equipo, pero también me va a entregar la instalación. Eso se denomina como la llave en mano, correcto. Eso se denomina la modalidad de contratación de llave en mano. Correcto, chicos. ¿Ya? Listo. Aquí, bueno, en esta lámina igual estamos repitiendo que se tienen que tener en cuenta estos tres criterios para poder determinar el procedimiento de selección a convocar. No se olviden, el objeto de la contratación, que pueden ser bienes, servicios, consultorías u obras, el valor referencial o el valor estimado de la contratación, y además un criterio también importante, que es la condición para su empleo. ¿A qué se refiere cuando decimos a la condición para su empleo? Porque puede ser, por ejemplo, también que nosotros compremos, en este caso, algún producto que se encuentre dentro del catálogo electrónico de acuerdo marco. Entonces, allí ya no vamos a ver los montos, allí ya no vamos a ver el objeto,
si no vamos a tener en cuenta la condición de su empleo, y en este caso, al ser un producto que se encuentra dentro de este catálogo especial, el procedimiento de selección será el que se convoque, será bajo las modalidades de acuerdo marco o convenio marco, como mayormente se lo conoce. ¿Ya? En la siguiente lámina, nosotros podemos ver cuáles son los tipos de procedimiento de selección que existen bajo la normativa de contratación pública. ¿Cuáles son los procedimientos de selección de acuerdo a la norma de contratación? Son los siguientes. La licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la selección de consultores individuales, la comparación de precios, la subasta inversa electrónica y las contrataciones directas, teniendo adicionalmente una modalidad especial denominada acuerdo marco, ¿ya? Y estas reglas, creo yo, son básicas para poder entender cuándo es que se convoca determinado tipo de procedimiento de selección. Las licitaciones públicas, a través de las licitaciones públicas se puede convocar bienes y obras. A través del concurso público, lo que se puede convocar únicamente son servicios. Y aquí hay una precisión que les quiero hacer. En cuestión de servicios, la norma nos explica que pueden existir servicios en general, servicios de consultoría, ¿cierto? Esa es la clasificación de servicios, ¿ya? Y que por otro lado tenemos las consultorías, famosas llamadas consultorías de obras, pero esas consultorías ya no son servicios, porque los servicios solamente incluyen el servicio en general o el servicio de consultoría, ¿ya? Pero cuando hablamos de consultoría solamente estamos hablando de una consultoría que puede estar dirigida a la elaboración de un expediente técnico o a la supervisión de una obra. Eso ya es consultoría, no es un servicio, ¿ya? Entonces, como está dentro de la clasificación de los servicios, también a través del concurso público se podría convocar servicios en general, servicios de consultoría o consultorías de obra, ¿ya? Para esto hay bases estandarizadas. Ustedes acuérdense que ya hemos visto en las clases también anteriores que el OCE aprueba bases estandarizadas para cada tipo de procedimiento de selección. Por lo tanto, si a nosotros nos dicen, convoca una licitación pública para comprar aire acondicionado, tendremos que escoger la licitación pública para bienes, ¿correcto? Si es un servicio de vigilancia, tendremos que escoger las bases estandarizadas del concurso público para los servicios en general, ¿correcto? La adjudicación simplificada, a través de la adjudicación simplificada se puede contratar bienes, servicios e inclusive también obras, ¿ya? La selección de consultores individuales solamente son para los servicios de consultoría, es decir, para aquel servicio especializado, que no es una consultoría de obras, sino es que es un servicio especializado. La comparación de precios, a través de la cual se pueden convocar bienes y servicios que el mercado los reconoce como de disponibilidad inmediata, o conocidos también en la doctrina como bienes de vitrina, ¿ya? Tenemos la subasta inversa electrónica, a través de la cual se podrá convocar bienes y servicios que se encuentren en el catálogo de bienes comunes que administra el Perú Compras también, ¿verdad? Y las contrataciones directas, a través de las cuales se pueden convocar bienes, servicios, consultorías y obras, pero solamente para el caso en que se cumplan alguna de las 14 causales de contratación directa, ¿ya? El día de hoy únicamente vamos a hablar de la licitación pública, el concurso público y las adjudicaciones simplificadas. Vamos a leer una pregunta en el chat. ¿Los aires acondicionados están en el acuerdo marco? De ser así, como podría escribir bajo la medalla de mano solo por el Ok, Milton. La pregunta para contestarle a Milton. Pregunta si es que el aire acondicionado se encuentra dentro del catálogo de acuerdo marco. Sí, Milton, está dentro del catálogo de acuerdo marco. Por lo tanto, la obligación de las entidades es adquirirlo a través del convenio marco. Sin embargo,
hay muchas entidades que justamente se hace la misma consulta que tú realizas. Pero si yo quiero comprar el equipo, no solamente el equipo, sino también la instalación, ¿por qué no es mejor que yo convoque mi procedimiento de selección y no lo compre a través de Perú Compras? Entonces, la respuesta para esto es que va a depender de la entidad. Si la entidad desea comprar solamente el bien a través del catálogo de Perú Compras, lo puede realizar y posteriormente tendrá que realizar una contratación separada para contratar el servicio de instalación. Pero hay otras entidades que lo que están haciendo es solicitar a Perú Compras que les permita una especie de liberación para que ellos puedan convocar su procedimiento, porque lo que necesitan no es solamente el equipo, sino además también la instalación. ¿Ya? Aldo pregunta, ejemplo de bienes en comparación de precios. Aldo, como te repetí hace un momentito, el día de hoy solamente vamos a conversar respecto de la licitación, el concurso y la adjudicación simplificada. Todas las demás modalidades la vamos a ir tratando en cada una de las sesiones, ¿ya? Para no adelantarnos en el tema. Así es que guardamos tu pregunta para la sesión en la que tengamos que ver la comparación de precios. Listo. Adicionalmente a los procedimientos que nosotros, que ya les he indicado, la norma de contrataciones, en una de sus últimas modificaciones, incluyó como un procedimiento de selección que en realidad no es que no es que se considere un nuevo procedimiento, porque al final se utilizan las mismas bases que los otros procedimientos, pero lo incluye a los concursos de proyectos arquitectónicos, ¿ya? Así lo ubicamos nosotros en el artículo 85, ¿ya? Prestaciones de servicio, que se denomina una modalidad mixta, prestaciones de servicio y obras de manera conjunta sobre infraestructura preexistente. Hay ciertos requisitos para este tipo de procedimiento de contratación. Esto de aquí son los montos o la tabla de procedimiento para poder convocar un procedimiento de selección. Entonces, con la introducción que ya hemos hecho en el curso, yo les quiero preguntar lo siguiente. Yo les digo a ustedes, ustedes son OEC, hemos determinado un valor estimado, y les pregunto a ustedes que quiero comprar bienes, ¿ok? Quiero comprar bienes por el monto de 40,000 soles. Bienes por el monto de 40,000 soles. Díganme ustedes qué tipo de procedimiento de selección deberíamos convocar. ¿Ya? Vuelvo a preguntarles. Compramos bienes por el valor de 40,000 soles. Díganme ustedes. Voy tomando nota. Ernesto dice LP. Milton dice adjudicación simplificada. Cristian dice LP, adjudicación. ¿Nadie quiere hacer otra pregunta? Esa pregunta se responde con otra pregunta. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué tipo de bienes son, ¿correcto? Porque si yo lo digo de manera general, los 40,000 soles en caso de bienes podría entrar ¿en dónde? En comparación de precios, podría entrar en subasta inversa electrónica, ¿sí? Podría entrar en adjudicación simplificada, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que les decía que esa pregunta se contesta con otra pregunta. Tienen que preguntarme qué tipo de bienes. Ah, un ratito, ahora sí. Si yo te digo, por ejemplo, útiles de aseo. Ah, ok, útiles de aseo. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es decir, los útiles de aseo tienen una ficha técnica. Si no tienen una ficha técnica, descartamos la subasta inversa electrónica. Otra pregunta. ¿Los útiles de aseo están dentro del catálogo de acuerdo marco? Si están dentro del catálogo, se deben comprar a través del catálogo de acuerdo marco. Pero si no están, entonces descartamos también el convenio marco. Por descarte, entonces, la única posibilidad que nos quedaría para convocar bienes que no están dentro del catálogo de convenio marco y que no tienen una ficha técnica por 40,000 soles, sería una adjudicación simplificada, ¿correcto?
¿Sí? Muy bien. Entonces, para todos los que marcaron o escribieron la opción de adjudicación simplificada, por ahí les digo la respuesta, pero acuérdense que tenemos que estar seguros de que ese bien no esté dentro del catálogo, de acuerdo, Marco, y que tampoco tenga una ficha técnica, ¿ya? Entonces, habría que saber. Ahora, si les digo, vamos a comprar combustible por 50,000 soles, ¿qué tipo de procedimiento de selección corresponde y qué objeto contractual es? Vamos a comprar combustible por 50,000 soles. Correcto, ¿no es cierto? Subasta inversa electrónica y el objeto serán bienes. ¿Por qué? Porque el combustible tiene una ficha técnica, como lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos específicamente la subasta inversa electrónica. ¿Ya? Entonces, claro, con lo que se trata de bienes y servicios. Por otro lado, el tema de las consultorías o el caso de los servicios en general. Si yo les digo, vamos a convocar servicios, ¿sí? Servicios por 300,000 soles, ¿qué tipo de procedimiento de selección deberemos convocar? Quiero convocar servicios por 300,000 soles. A ver, Omar dice LP, SP, servicios. ¿Qué tipo de servicios? El servicio de vigilancia. Quiero convocar el servicio de vigilancia por 300,000 soles. ¿Qué procedimiento será? Correcto. ¿Y por qué adjudicación simplificada, chicos? ¿Por qué adjudicación simplificada? Por el monto. Muy bien. Porque los servicios se van a poder convocar hasta los 400,000 soles como adjudicación simplificada. Cuando superen los 400,000 soles, ya será, en este caso, un concurso público, ¿ya? Para no equivocarnos. Concurso público, contratación para el servicio de recolección de residuos sólidos por 500,000 soles. ¿Qué tipo de procedimiento de selección? ¿Licitación o concurso o adjudicación? ¿Qué dicen ustedes? Servicio de recolección de residuos sólidos por 500,000 soles. Concurso público, correcto. Porque acuérdense, el concurso es para servicios y la licitación pública únicamente para bienes y para obras. ¿Ya? Me he tomado un tiempito aquí para poder explicarles claramente, para que no nos quede dudas qué tipo de procedimiento de selección nos corresponde convocar. Espero que sus compañeros que también recién se están incorporando a este módulo también puedan, digamos, también captar lo que yo les estoy explicando. Y combustible por 300,000 también es subasta inversa electrónica. Su compañera pregunta, a ver, pregunta para todos. Y si quiero convocar combustible por 300,000 soles, ¿qué tipo de procedimiento de selección? ¿Concurso, licitación o subasta inversa? ¿Qué dicen ustedes? Correcto, estimada Miriam. Todo lo que sea combustible o todo producto, bien o servicio que tenga una ficha técnica, se convocará a través de la subasta inversa sin importar el precio. A partir de los 34,400 soles, que son las 8 UITs, a partir de esos montos, todo el procedimiento de selección será a través de una subasta inversa electrónica. ¿Ya? Lo que sí es que hay que tener en cuenta, y lo vamos a ver cuando veamos la subasta inversa electrónica, que es importante el monto para poder definir los plazos para el consentimiento y por lo tanto para la apelación del procedimiento de selección en la subasta inversa, porque allí sí vamos a manejar dos plazos, pero lo vamos a ver cuando trabajemos la subasta inversa electrónica. En este momento, como conclusión, podemos decir que todo producto, bien o servicio que tenga una ficha técnica deberán ser convocados a través de la subasta inversa electrónica. Muy bien. Listo, chicos. Ahora sí, entonces, nos vamos a concentrar en conversar respecto de la licitación pública. Yo he tratado de dividir la contratación de una forma muy didáctica para poder explicarles
Primero, en la sesión del día de hoy vamos a conversar de manera general cuáles son las etapas del procedimiento de selección. Ya casi al último de esta sesión vamos a conversar en extenso sobre una adjudicación simplificada y en las clases posteriores vamos a ir ya detallando cada situación que puede pasar en cada una de las etapas. Entonces tenemos primero el caso de la licitación pública y el concurso público para servicios en general. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué la doctora ha consignado en una sola lámina la licitación pública y el concurso público? ¿Cierto? ¿Por qué? Si la licitación pública me ha dicho que es para la contratación de obras y el concurso público me ha dicho que es para la contratación de servicios. ¿No es cierto? ¿Por qué lo estamos incluyendo? Así es, porque como su compañero establece, como su compañero Guillermo lo menciona, porque tanto la licitación pública como el concurso público tienen los mismos plazos, pero en esta lámina solamente vamos a tomar el concurso público para los servicios en general, solo para los servicios en general, porque los servicios de consultoría o en todo caso la consultoría de obras tiene, a pesar de que tienen los mismos plazos, tiene otras etapas. Entonces, para el caso de la lámina, solamente vamos a tener en cuenta a la licitación pública, que se convoca tanto para bienes y para obras, y al concurso público, pero que está referido solamente a los servicios en general. ¿Ya? Listo. Entonces, avanzamos, teniendo claro este tema. La licitación pública, como todo procedimiento de selección, inicia con la etapa de la convocatoria. ¿Qué otra etapa es la que tiene este procedimiento de selección? Este procedimiento también tiene la etapa de registro de participantes. Posteriormente, tiene una etapa de formulación de consultas y observaciones. Correcto. Les voy a ir hablando un poquito de las etapas, sin perjuicio de que cuando nosotros ingresemos a conversar nuevamente de la forma en cómo se desarrolla, lo tengamos que desarrollar o repasar, ¿ya? Entonces, de la convocatoria, ¿qué es lo que podemos mencionar? La convocatoria se realiza a través de la plataforma del SEACE. Acuérdense, hay un principio, el principio de publicidad, que establece que todas las etapas del procedimiento de selección deben ser registradas en la plataforma del SEACE y que además la información que esté en el SEACE debe ser la misma que se encuentra en el expediente de contratación. ¿Ya? Entonces la convocatoria que se realiza a través de la plataforma del SEACE es el primer saludo, por llamarlo así, que tiene la entidad con los postores, con los participantes que van a estar interesados en inscribirse en este procedimiento de selección. Convocatoria entonces que se realiza a través de la plataforma del SEACE. Posteriormente a la convocatoria, en la que la entidad, o en este caso el comité de selección o el comité de selección debe publicar con la convocatoria las bases estandarizadas, así como el resumen ejecutivo. ¿Qué más deberá qué más deberá publicar en la convocatoria? La certificación presupuestal, ¿ya? Eso también es necesario que se publique al momento de la convocatoria. Adicionalmente, les puedo mencionar que cuando uno realiza una convocatoria, la plataforma del SEACE ofrece una ficha técnica del proceso, una ficha del proceso, en el cual hay que registrar toda la información del procedimiento. ¿Qué información? Por ejemplo, a qué número de plan anual se está vinculando, cuál es el objeto, si es por items, cuál es el valor de la contratación, el valor estimado, el valor referencial, quiénes son los integrantes del comité de selección, tanto titulares como suplentes. Es una información que va en la ficha del proceso y que se realiza al momento de la convocatoria. La certificación presupuestal también. Y aquí cuando se hace la convocatoria, el sistema te va a consultar a ti como funcionario, como integrante del comité responsable de publicar la convocatoria, si es que el producto
la lista de bienes comunes o no se encuentra dentro de algún catálogo de acuerdo marco. ¿Ya? Eso es justamente para que no se esté convocando un procedimiento de selección que no corresponde. Bueno, la norma establece que luego, después de la convocatoria, tenemos la etapa del registro de participantes. En esta etapa, los postores, todos aquellos postores que estén inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, podrán presentar su inscripción o su registro de manera virtual, de manera electrónica, desde cualquier computador que puedan tener en cualquier lugar del país o del extranjero realmente, ¿no? Porque es un registro totalmente electrónico. Y esta etapa de registro de participantes, creo yo que fue un avance bastante bueno que ahora sea totalmente electrónico. Allá hace muchos años, hablo del 2000, antes del 2013, 2014, por allí, todavía el registro era presencial y tenían que ir a registrarse a las entidades públicas de manera presencial para poder registrarse. Recuerdo haber, específicamente en el año 2009, 2010, en la oportunidad que tuve de trabajar, por ejemplo, en la oficina desconcentrada de OCE Cajamarca, recibir muchas llamadas de postores que me decían, doctora, estoy en un distrito alejado a Cajamarca y quiero registrarme porque hoy día es el último día para registrar mi inscripción. Sin embargo, mesa de partes, cada vez que yo llego me cierra la puerta y me ponen su ventanita, no hay nadie, regrese más tarde. Y no me reciben mi registro de participantes. ¿Qué es lo que puedo hacer? Señor, vaya usted a la comisaría, haga una denuncia o al juez de paz, etcétera, ¿no? Y realmente sucedía que algunas entidades públicas donde normalmente sucede de todo, mesa de parte simplemente recibía el registro de participantes de quien él creía conveniente, limitándose así los principios de libertad de concurrencia, de competencia, de igualdad de trato. Por lo que la plataforma del OCE fue modificada, la plataforma del SEACE, a efectos de poder recibir un registro de participantes electrónico. Es así que hoy por hoy, en realidad, todo el procedimiento de selección, desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la Buena Pro, es totalmente electrónico. Antes, teníamos todavía algunos tipos de procedimientos que eran electrónicos y algunas partes eran presenciales. Pero ya desde la modificación última de la norma, ya con la 3022.5 y sus modificatorias, todo el procedimiento de selección es totalmente electrónico, señores y señoras. Todo el procedimiento, desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la Buena Pro. Por lo tanto, ya no es necesaria la presencia física de los proveedores. ¿Ya? Incluso esta forma de tener procesos electrónicos, que justamente va de la mano con las políticas públicas de tener un gobierno electrónico, ¿cierto? De mejorar en el tema de la infraestructura tecnológica. Incluso este procedimiento electrónico ya ha sido asimilado también por el régimen especial de la contratación pública y me refiero al régimen especial de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. También hace poco acaba de emitirse el Decreto Supremo 107 y 108, en el que señalan que para estos procedimientos de reconstrucción con cambios también se va a utilizar todo el tema electrónico y está justamente migrando de lo presencial a lo electrónico. Como su compañero Neisser menciona, ahora más que nunca, ¿cierto? Ahora más que nunca necesitamos utilizar estas tecnologías de la información para poder participar de una manera activa. Pues bien, entonces, la norma establece que dentro de los 10 días siguientes de realizada la convocatoria, los participantes en un procedimiento de selección tienen la posibilidad de presentar formulación o presentar las consultas o las observaciones. ¿Cuál es el plazo para poder presentar estas consultas y observaciones? La norma establece que el plazo es de 10 días como mínimo, es decir, podrían ampliarse a más, ¿cierto? Como mínimo.
Correcto. Luego de esa etapa, de la formulación de consultas y observaciones, la entidad tiene una etapa, el comité de selección tiene un plazo de 5 días para poder absolver esas consultas y observaciones, y adicionalmente para poder integrar las bases, ¿ya? La integración de bases que ahora se produce de manera simultánea a la etapa de absolución de consultas y observaciones. Aquí es importante que me detenga un momento para comentarles un poquito la historia, porque estoy segura que hay muchos de ustedes que por aquí les generará un poco de duda, porque hasta no hace mucho la formulación de consultas y observaciones se hacía en etapas distintas a la integración de bases. Primero, se registraba la integración de consultas y observaciones, y después de 3 días, si es que los postores no solicitaban la elevación de observaciones, recién se cumplía con publicar la integración de bases. Actualmente, esa etapa de absolución de consultas y observaciones y además la integración de bases se realiza en un solo momento, ¿ya? En un solo momento. Y posteriormente a la publicación de esta absolución de consultas y observaciones e integración de bases, el participante que haya presentado consultas o que no habiendo presentado las consultas sienta que con esa integración de bases se vulnera algún principio de la norma de contrataciones o alguna norma específica, puede solicitar la elevación de observaciones al OCE, ¿ya? Y el OCE, dentro del plazo de 12 días de recibido el expediente, deberá emitir un pronunciamiento. Luego de publicado ese pronunciamiento, también, o sea, el pronunciamiento y además las nuevas bases integradas que deberán ser publicadas en la plataforma del SEAS. ¿Y por qué? Y les cuento un poquito la historia de por qué sucedió ello. ¿Cómo estaba pensado el procedimiento anterior? Participantes presentaban consultas y observaciones. Entidad, llámese comité, absolvía las consultas y las observaciones. El contratista que no estaba de acuerdo con ello, elevaba al OCE esas consultas y ese pliego de consultas y observaciones. Y el OCE emitía un pronunciamiento y le decía, por ejemplo, entidad, tú te has equivocado al pedir 10 años de experiencia al miembro o a tu personal clave, porque es un requisito, una exigencia innecesaria, costosa, y que realmente transgrede los principios de libertad, de concurrencia y competencia. Por lo tanto, debes retirarlo de tus bases integradas. Eso es lo que le decía el OCE, por ejemplo. Cuando el pronunciamiento llegaba a la entidad, ¿ya? La entidad tenía que integrar sus bases con esas correcciones que le estaba haciendo el OCE. ¿Pero qué pasaba? La entidad simplemente o se equivocaba porque no se daba cuenta, o se equivocaba a propósito porque no le interesaba lo que el OCE decía, e integraba sus bases igualito con los errores que él tenía. Entonces el contratista decía, oye, ¿y ahora qué hago? Lo que hacía el contratista era presentar una denuncia a través de la Dirección de Fiscalización y presentaba una denuncia al OCE diciendo, hay una incorrecta integración de bases porque no se está respetando lo que tú le has dicho en su pronunciamiento. Por lo tanto, el proceso debe ser declarado nulo. Ese procedimiento demoraba, pues, por lo menos, mientras se estaba investigando, demoraba unos 20, 30 días, hasta un mes. Y el OCE emitía su pronunciamiento diciendo que se declare nulo el proceso de selección y que se retrotraiga la etapa de integración de bases. Por lo tanto, se regresaba todo el procedimiento para que la entidad pueda nuevamente integrar sus bases, corrigiendo la plana que ya le habían advertido. Este procedimiento se tornó un tanto engorroso para la correcta ejecución de los procedimientos de selección. Por lo tanto, la norma, en especial la 3022.5 en su última modificatoria, señaló a través de la 1444 de que la integración de bases debía hacerse de manera simultánea. Es decir, tu entidad
Cuando te presenten consultas y observaciones, dentro de los 5 días siguientes, en el caso de la licitación pública y el concurso, tú debes proceder a absolver las consultas y observaciones y además también esas consultas y observaciones colocarlas en tus bases integradas, porque esas van a ser tus reglas definitivas. Y si el contratista no está de acuerdo, entonces lo va a elevar y el OCE será quien va a emitir nuevas bases integradas, ¿ya? Para que ya no pueda la entidad tener que emitir nuevamente bases integradas, porque esas van a ser emitidas por el OCE. Ahora existe una tasa que debe pagar el contratista para poder elevar el OCE. ¿Existe devolución del dinero si el contratista tiene la razón? No, Ernesto, no existe la devolución de la tasa porque la tasa es por un servicio. Es diferente a la tasa o a la garantía que se paga por el recurso de apelación, que en este caso sí te la devuelven cuando el contratista tiene la razón. En el caso de la elevación de observaciones, es un trámite, es un servicio que está brindando el OCE y que en este caso tiene una tasa fijada en su TUPAC y que por lo tanto debe de respetarse. En realidad, esta tasa que existe no es reciente, porque anteriormente ya existía la tasa por elevación de observaciones. Sin embargo, después de la modificación del TUPAC se retiró y actualmente ha vuelto a ser incorporada, ¿ya? Pero sí debo mencionarles un temita acá, que es importante que ustedes lo sepan. Esto que les he explicado, es decir, la situación de que las consultas y las observaciones y las bases integradas puedan ser elevadas al OCE, es un trámite que ha quedado suspendida a través del Decreto Supremo 103 del 2020, que es el decreto que ordena el reinicio del procedimiento de selección. Ustedes saben que con toda esta pandemia, que con toda esta declaratoria de emergencia, producto de la propagación del COVID-19 en nuestro país, a partir del 16 de marzo, todas las entidades paralizaron sus actividades, habiéndose producido la suspensión de plazos en casi todos los procedimientos administrativos, incluyendo los procedimientos de selección. Hubieron muchos procedimientos de selección que se quedaron para otorgar buena pro, para presentar ofertas, para presentar consultas, etc. ¿Cierto? Todos esos procedimientos fueron suspendidos y dilatados en el tiempo. Con el 103, con el decreto Supremo 103, se estableció de que esos plazos se reiniciaban. Y en una de sus disposiciones complementarias transitorias señala lo siguiente, que a partir de la entrada en vigencia de esa norma, que entró en vigencia el 15 de mayo, me parece que ha sido, sí, 15 de mayo, a partir de la entrada en vigencia de ese decreto, quedan suspendidas la elevación de observaciones hasta el 15 de agosto de este año. Es decir, en todos los procedimientos de selección que sean de licitación pública y el concurso público, donde antes se permitía la elevación de observaciones, hasta el 15 de agosto ese procedimiento va a estar suspendido, ¿ya? Que no genere confusiones porque en la mañana justo un cliente al que le brindo asesoría me llamaba preocupado porque me decía, doctora, me han dicho que a partir a partir del 15 de mayo ya no se pueden presentar recursos de apelación porque está suspendido. Entonces la información no es que no se puedan presentar recursos de apelación. Lo que no se puede presentar es elevación de observaciones, que es un trámite distinto al recurso de apelación. Y luego también me decían, no, pero es que han comentado de que el Tribunal de Contrataciones ha emitido un acuerdo de sala plena en el que dice que los recursos de apelación van a ser devueltos a las entidades. Ese acuerdo de sala plena también hay que leerlo de manera íntegra y poder entenderlo. Ese acuerdo de sala plena lo que establece es que a los recursos de apelación que se encuentren en trámite, lo que va a hacer el OCE es preguntarle a las entidades si es que es necesario que las entidades modifiquen sus requerimientos producto de esta pandemia y de la propagación del COVID y para que implemente las medidas de seguridad para evitar esa propagación. Si es que la entidad dice que sí es necesario modificar el requerimiento, lo que va a pasar es que el tribunal va a decir que se ha producido la sustracción de la materia
y que por lo tanto ya no puede pronunciarse sobre ese procedimiento. Y lo que va a hacer es devolverle la tasa al postor que apeló y regresar el expediente para que la entidad declare nulo todo y vuelva a convocar o vuelva a retomar en la etapa en la que considere pertinente, ¿ya? Neisser me pregunta, ¿todo se tiene que modificar con esta emergencia? No necesariamente todo, Neisser. Va a depender mucho del objeto contractual. ¿Qué pasa si yo estoy comprando camionetas, por ejemplo? ¿No? ¿A qué podría yo indicarle al contratista, salvo que cambie todo mi requerimiento y quiera camionetas que sean blindadas contra el coronavirus? ¿No? Que va a ser imposible, pues, ¿no? De que pueda cumplirse esta situación, ¿no es cierto? Porque no hay una implicancia. Yo creo que en donde sí se tiene que modificar es en la contratación, aunque sea un anti-COVID, en la contratación de servicios, en la contratación de obras, porque allí sí va a afectar definitivamente esta nueva circunstancia, ¿no? Ahora, ahí yo no comparto mucho esta disposición del 103 en el sentido de que incluso les pide a las entidades que una vez otorgada la buena pro, inclusive consentida la buena pro, pueden dejar sin efecto ese consentimiento de la buena pro y volver a realizar su requerimiento. Yo considero que una vez que está consentida la buena pro, así como establece la norma, ya las partes tienen la obligación de suscribir el contrato y por lo tanto la entidad también debería tener la obligación de suscribir ese contrato. Y en todo caso, si es que se produce alguna situación distinta, podría ser modificada a través de las figuras de modificación contractual. Claro está que por allí dicen, pero si firmamos el contrato tal cual como está, con estas circunstancias, luego no podríamos modificarlo porque las circunstancias existieron al momento de la suscripción del contrato. Distinto a que, por ejemplo, nosotros tengamos un contrato suscrito, por ejemplo, y les voy a adelantar un poquito nada más de la parte de la ejecución contractual. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un contrato suscrito con la entidad? Se me ocurre por el servicio de mantenimiento, ¿ya? Y hemos establecido que el precio unitario por cada mantenimiento que yo realice de determinado equipamiento, el costo es 100 soles, se me ocurre, ¿sí? Pero yo digo, ¿ahora nos va a costar 100 soles? Que no, pues, ¿no es cierto? Porque a esos 100 soles yo le tengo que sumar los costos de las mascarillas, los costos de las pruebas COVID, los costos de haber implementado mi plan de seguridad y los protocolos. De repente, si yo anteriormente utilizaba una camioneta para trasladar a todos mis trabajadores, ahora voy a tener que utilizar 2 o 3. Todos esos costos están generándose después de que hemos suscrito un contrato. Entonces, como ha sucedido después de la suscripción de un contrato, nosotros como contratistas podemos solicitar una modificación por hechos sobrevinientes a la firma del contrato y que ponen en riesgo el equilibrio económico del mismo, así como el principio de equidad que debe mantenerse durante toda la ejecución contractual, ¿no? Entonces, estas son situaciones distintas a la que les estoy planteando, en el que les menciono de que actualmente el 103, el Decreto Supremo 103, ha establecido entonces, si es que el procedimiento se encontraba suspendido hasta antes de la firma de contrato, todo puede ser suspendido y se tiene que regresar a foja cero, a arreglar sus requerimientos y volver a salir al mercado, ¿ya? Entonces, inclusive, después de que se haya consentido. Ya si está firmado el contrato es otra cosa, ¿no es cierto? Porque ahí ya estaríamos en la etapa de ejecución contractual. No nos olvidemos entonces que si bien es cierto, por una cuestión de estudio, estamos entendiendo que en la licitación pública y el concurso público hay elevación de observaciones, no nos olvidemos que este procedimiento va a estar suspendido hasta el 15 de agosto, ¿ya? Vamos a leer un ratito la pregunta de Kelia. Dice, en el servicio de alimentación de un hospital se disminuyen las raciones porque no hay consulta externa. Ya.
Me gustaría entender tu consulta, Kelian. Me parece un tema interesante, pero me gustaría que aterrices en el tema de la consulta en concreto. No sé hacia dónde va tu consulta. Me dices que el servicio de alimentación de un hospital se disminuye. Las raciones porque no hay consulta externa. Claro, y eso también podría ser una situación que a ti te afecte como contratista, porque vamos a imaginar que tú como contratista te proyectaste a que ibas a entregar 100 raciones diarias y por ende tu ganancia, por llamarlo así, era un sol por ración. Entonces tú decías 100 diarias, un sol por ración, son 100 soles que me voy a ganar al día. Pero de pronto te dicen ya no van a ser 100, van a ser 10. Entonces, también hay circunstancias que están siendo distintas a las circunstancias que existieron a la firma de contrato. Yo considero que cada caso concreto, que cada situación en concreto debe ser analizada de manera personal, atendiendo a las circunstancias que existieron al momento de la suscripción del contrato y al momento en que se están produciendo estos cambios, ¿ya? Tu compañera Joy se pregunta, si actualmente no se puede elevar consultas al OCE, de todas formas el proceso continúa con la presentación de ofertas, correcto. De todas maneras, como ya no va a haber elevación de observaciones, una vez que la entidad ha absuelto las consultas y observaciones y ha publicado la integración de bases, a los 7 días siguientes deberá cumplirse con la presentación de las ofertas, ¿ya? Sí, Joyce, puede presentarse a muchas irregularidades, es cierto lo que tú mencionas. Sin embargo, el Estado ha creído por conveniente flexibilizar esta situación debido a todo el atraso que se ha suscitado producto de esta pandemia, ¿no? En efecto, entonces lo que se trata es de darle mayor celeridad y el proceso que me iba a demorar más días termine siendo un proceso más célere, ¿no? Esa es la intención realmente. Que muchos se pueden aprovechar, también es cierto, pero bueno, hay que tomar los riesgos con la finalidad de volver la contratación un poco más célere, ¿no? Tal vez estos plazos son demasiados para una situación difícil como la que estamos pasando. Por eso es que también incluso hay voladas por allí que mencionan que tal vez sea necesaria una modificación de la norma de contrataciones para poder reducir los plazos en los procedimientos, licitaciones, concursos, porque en la situación en la que nos encontramos no es posible que podamos perder, por ejemplo, en una licitación pública, en sumatoria de todos los plazos mínimo, pasan 22 días hábiles, contando de lunes a viernes, sin contar sábados y domingos. Estamos hablando que es más de un mes lo que me va a demorar una licitación pública y un concurso público, ¿no? Su compañera Neisser dice que es por la emergencia y los que se aprovechan serán duramente castigados. Lo dijo Vizcarra. Bueno, esperemos realmente que así sea, ¿no? Esperemos. Ya. Entonces, luego de la presentación de ofertas, que les decía que existe mínimo 22 días entre la convocatoria y la presentación de las ofertas, luego de la presentación de las ofertas tendremos la etapa de evaluación y para esto la norma especifica que solamente vamos a evaluar a las 2 ofertas que hayan quedado en primer y en segundo lugar. Pero eso lo vamos a conversar en la siguiente clase donde nos vamos a poner ya a conversar de cada una de esas etapas, ¿ya? Entonces, después de la evaluación de ofertas, ya viene el otorgamiento de la buena pro. Recuerden entonces que todo el procedimiento es sumamente electrónico, ¿ya? Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo participamos de manera electrónica? Es muy sencillo. Los POSES tienen un usuario y una contraseña, que es su RUC y su clave del RNP, y a través de esta clave ingresan a la plataforma del SEACE, ubican el procedimiento de selección y cuelgan sus propuestas de manera electrónica. Hay una directiva que establece cómo debe colgarse esas ofertas, se realiza la oferta, se imprime, se suscribe y luego se escanea y se cuelga. Por si acaso, esas propuestas que ustedes cuelgan como postores no pueden ser visualizadas por la entidad sino hasta la fecha en que se tenga por consignada la evaluación de las ofertas.
O sea, nadie más, todas se abren a la misma vez. No es que yo pueda abrir como entidad, para los que tienen dudas, a veces dicen, no, yo presento el último día y en la última hora, porque puede ser que la entidad vea mi precio y entonces le va a decir al otro. Eso no se puede hacer porque el sistema no lo permite. El sistema se habilita la apertura de manera conjunta para todas las ofertas, ¿ya? Así que por allí perdamos el miedo. Así es entonces cómo se desarrolla una licitación pública y un concurso para el caso de los servicios en general, ¿ya? Ya saben, se presenta todo de manera electrónica. Tenemos otro tipo de procedimiento de selección y este caso ya solamente es para el concurso público, pero fíjense ustedes, para el caso de consultorías. Y los invito, repito, a ustedes a revisar las dos diapositivas. Esta diapositiva que estamos viendo aquí, la del concurso para las consultorías, con la que acabamos de ver hace un momentito. ¿Cuál es la que hemos visto? ¿Sí? Miren, tenemos convocatoria, tenemos registro de participantes, tenemos formulación de consultas, absolución e integración de bases, presentación de ofertas, calificación, evaluación y finalmente el otorgamiento de la buena pro. Y tenemos igual, ¿no? 10 días para la formulación de consultas, 22 días mínimos entre convocatoria y presentación de ofertas, 7 días mínimo entre la absolución, integración de bases y la presentación de ofertas. ¿En qué cambia, doctora? ¿Cuál será, qué es lo que cambia entre la lámina anterior y esta lámina que estamos diciendo que esta es para el concurso público de consultoría? A ver, mírenla ustedes para que se den cuenta qué es lo que cambia. Hasta la presentación de ofertas, todo estaba igualito. ¿Correcto? Así es. Hasta la presentación de ofertas, todo estaba igual. Donde cambia es en las etapas de cómo se va a evaluar y calificar. En el caso de la licitación pública y el concurso público, primero se evalúa. ¿Y a quién se evalúa? Solamente al primer, en este caso, perdón, se evalúa a todas las ofertas, ¿cierto? Se evalúan a todas. Y luego se pasa a la etapa de calificación. ¿Y a quién se califica? Solamente se va a calificar al primer y al segundo lugar, ¿correcto? ¿Ya? Mientras que en la etapa del concurso público se van a calificar primero las ofertas y después habrá una evaluación, ¿ya? No se preocupen porque en la siguiente clase nosotros vamos a hablar con detalle de cómo se realiza esta evaluación, qué es lo que se hace en la evaluación. Acuérdense que cuando el comité empieza a revisar una propuesta, primero debe revisar la admisión, luego, dependiendo del procedimiento, evaluación y calificación. Vamos a ver qué es lo que se hace en cada una de estas etapas. ¿Qué reviso para ver si se admite? ¿Qué reviso para ver si se califica? ¿Y qué reviso para ver si es que voy a evaluar? Vamos a ver esas diferencias ya en las siguientes sesiones. En la adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, vamos a encontrar que tenemos las mismas etapas: convocatoria, registro de participantes, formulación de consultas y observaciones, la misma absolución e integración de bases, pero aquí en la adjudicación simplificada encontramos dos diferencias. La primera es que en las adjudicaciones simplificadas no existe la elevación de observaciones. O sea, ahorita van a estar iguales, ¿cierto? Acuérdense que están suspendidas, ¿no es cierto? La elevación de observaciones. Ahora, entonces, en el caso de las adjudicaciones simplificadas, nunca existió o no existe esa elevación de observaciones, ¿ya? Al OCE. No van a existir. Y otra diferencia es que los plazos son más reducidos. ¿Cuánto tiempo había entre convocatoria o cuánto tiempo existe para la presentación de consultas y observaciones en la licitación pública? ¿Cuántos días? 10 días. Correcto. Y en el caso de la adjudicación simplificada, ¿cuántos días para poder consultar? Mínimo 2 días. ¿Ven? Allí tenemos también las diferencias. Igual, el plazo para contestar en la licitación son 5 días y en la adjudicación son 2 días. Para la presentación de las ofertas, en la licitación son 7 días y en el caso de la adjudicación simplificada son solamente 3 días. Y acuérdense, también se los dije,
¿Cuántos días existen entre la convocatoria y la presentación de las ofertas en una licitación pública o en un concurso público para los servicios en general? Tenemos mínimo 22 días hábiles. Correcto. Y en cambio, en una adjudicación simplificada tendremos tan solo 10 días. Lo demás, en las demás etapas, todo es igual. Es simplemente la diferencia entre que no hay una elevación de observaciones al OCE y que los plazos son más reducidos. En este caso, en el caso de la adjudicación simplificada para las consultorías en general, tenemos que los plazos van a ser iguales con la diferencia de la etapa de la calificación y la evaluación, ¿ya? Tu compañera Mirta nos hace una consulta, vamos a darle lectura. Dice, ¿se suspende la elevación de consultas para los procesos que recién se convocan o también para los que ya estaban convocados antes de la pandemia? En realidad es para todos ya, ¿no? Porque dice a partir de la entrada en vigencia de esta norma, o sea, ya no va a haber elevación de observación, ¿ya? Simplemente se va a tener que proceder como corresponde. Ya no van a haber hasta el 15 de julio. Avanzamos. Entonces, eso es lo que tenemos respecto a la adjudicación hasta el 15 de agosto, correcto. Tenemos entonces, eso es lo que tenemos en relación a los procedimientos de licitación pública, concurso público y la adjudicación simplificada, ¿ya? Acuérdense, licitación pública para bienes y obras, concurso para servicios y adjudicaciones simplificadas ¿para qué? Para todo, ¿no es cierto? Para bienes, servicios y consultorías, pero va a depender de los montos, ¿ya? La adjudicación simplificada es una contratación que me permite convocar cualquier objeto de contratación. Lo que diferencia va a ser el monto, ¿ya? Porque son montos más pequeños. Para el caso de bienes y servicios, menores a 400.000 soles. Muy bien. Tenemos otro procedimiento de selección denominada la selección de consultores individuales. ¿Y qué es la selección de consultores individuales? La norma señala que se convoca este procedimiento de selección de consultores individuales en los casos en que la entidad requiera que un consultor individual, o sea, uno solo, me pueda prestar un servicio, ¿ya? Establece la norma que este servicio, para que clasifique como consultoría individual, debe tener la peculiaridad de que solo puede ser prestado por una persona individual, persona natural, por lo tanto, no es permitido para el caso de las personas jurídicas. Sabemos que los postores pueden ser personas naturales o jurídicas, ¿cierto? Es decir, la persona natural, Victoria Pérez, o la empresa. Ambos pueden ser participantes y la norma no los puede limitar en el procedimiento de selección. Sin embargo, en la selección de consultores individuales, esta se utiliza para la contratación de servicios de consultoría, que es un servicio, ¿ya? En los que no se necesita equipo de personal ni apoyo profesional adicional. Y en tanto, la experiencia y las calificaciones de la persona natural a la que estamos eligiendo, ¿sí? Son indispensables o primordiales para atender la necesidad, conforme a lo que establece en este caso el reglamento. Entonces, cuando la persona natural no necesita de la ayuda de nadie, no va a proponer a un equipo, no va a proponer, mira, este es mi jefe de personal, este va a ser mi personal clave, etc. Yo únicamente, como consultor individual experto en algún tema específico, es que voy a poder desarrollar este procedimiento de selección. ¿Cuáles son las etapas que establece la norma que proceden para este tipo de procedimiento? Solo es para persona natural, correcto. ¿Qué tipo de procedimiento de selección corresponde en este procedimiento? ¿Qué tipo de etapas? La etapa de la convocatoria, ¿ya? La etapa de... ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado de bases?
Las bases son los documentos de procedimiento de selección en la licitación pública, el concurso público y la adjudicación simplificada. Cuando hablamos de selección de consultores individuales, esas bases, ¿ya? Esos documentos ya no se llaman bases, se llaman solicitudes de expresión de interés. Entre paréntesis bases, porque es lo mismo, pero la norma los denomina solicitudes de expresiones de interés. Entonces, la convocatoria se hace a través de esta solicitud de expresión de interés, que igual se convoca en la plataforma del SEAS. Luego, se tiene un plazo o una etapa del registro de participantes, y en este caso, el registro de participantes también, al igual que los otros procedimientos, se realiza de manera electrónica, ¿ya? Y luego tenemos la etapa de recepción de propuestas, o como se las conoce, la recepción de expresiones de interés. Y esas expresiones de interés sí se presentan en la unidad de trámite documental, ¿ya? Aunque en realidad, si mal no recuerdo, también ahora ya se están pudiendo presentar también de manera electrónica. La norma señala que en este caso, virtual también señala su compañero Neis. En este caso, para las consultorías, la selección de consultores individuales, se establece que el plazo para la presentación no puede ser menos de 5 días hábiles. Entre convocatorias y recepción de expresiones de interés, no puede haber menos de 5 días hábiles. ¿Ya? Es lo que establece la norma, contados desde el día siguiente de la convocatoria que se realiza en la plataforma del SEAS. ¿Ya? Otro dato importante en este tipo de procedimientos de selección, además de que solo es para personas naturales, porque es un consultor individual, otro dato importante es de que en este procedimiento de selección, el precio, el valor de la contratación, no puede ser discutido por el contratista, ¿ya? Yo presento mi oferta, estoy aceptando el precio fijado por la entidad en los documentos o en las solicitudes de expresión de interés. Por lo tanto, no me puede decir, págame más o esta es mi oferta económica. Estoy aceptando el monto que la entidad ha consignado como oferta, ¿ya? En este procedimiento de selección, también sucede algo que no sucede en los otros procedimientos de selección. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez recibido el expediente o las propuestas o las expresiones de interés, el comité procede a calificar y a evaluar la oferta de estos postores, o sea, las expresiones de interés. Y lo que realiza es que evalúa a través de los factores de experiencia en la especialidad, calificaciones del postor y, en este caso, también hay una entrevista que se considera como un factor de evaluación. Entonces, lo que pasa es que el comité evalúa, califica esas expresiones de interés y luego, ¿ya? Y luego publica en la plataforma del OCE un cronograma para las entrevistas. Y los postores tienen que asistir a la entrevista, que va a ser otro factor de evaluación, para que les coloquen un puntaje y en base a eso se haga la sumatoria total y se escoja al postor ganador de la buena prueba, ¿ya? Entonces tenemos que el comité califica las expresiones en un plazo máximo de 3 días hábiles y una vez que ha calificado, tiene que publicar los resultados en la plataforma del SEACE conjuntamente con el cronograma de entrevistas, ¿ya? El comité va a evaluar a estos participantes a través de una entrevista y va a tener estos factores como criterios, ¿no? Le va a evaluar su experiencia, sus calificaciones y la entrevista que tendrá 10 puntos. La norma establece cuál es el puntaje que se le debe atribuir a cada factor, ¿no? Se establece que a la experiencia y la especialidad se le asignará el total de 60 puntos. A las calificaciones se le dará un puntaje de 30 y finalmente a la entrevista se le dará un puntaje de 10, haciendo un total de 100 puntos. Entonces, después de ello, ya vendrá el otorgamiento de la buena pro
la que se realiza también al día siguiente de haber realizado esta calificación a través de la plataforma del SEAS. Y una vez, también que este es otro dato importante en esta selección de consultores individuales, una vez que se haya otorgado la conformidad de la prestación del servicio, es decir, otorgamos la buena pro, suscribimos contrato, se ejecuta la prestación y luego de ejecutada la prestación, la entidad le otorga una conformidad por esa prestación. Una vez que se haya dado conformidad por esa prestación, el producto del servicio, o sea, lo que he contratado, el producto de la consultoría, debe ser publicado en el portal institucional de la entidad. ¿Ya? ¿Para qué? Para que justamente se haga el seguimiento y el control. Oye, ¿y por qué fue esa selección de consultor individual? O sea, ¿por qué solamente lo podía hacer Victoria Pérez y no lo podía hacer cualquier otro trabajador, o cualquier otro profesional? ¿Por qué había que hacer una selección de consultores individuales? Donde, fíjense, ha habido factores subjetivos como una entrevista, ¿no es cierto? Entonces, por eso es necesario para un control adecuado que el producto de esta consultoría se publique en la plataforma del SEAS, salvo información que califique como secreta, confidencial o reservada por la norma de la materia, ¿no? Salvo que me hayan contratado para elaborar una estrategia bélica de guerra, qué sé yo, ¿no? Que tendría que ser privada y que por lo tanto no podría ser publicada en la plataforma de la entidad. No es por si acaso esa contratación de consultor individual para la que la contrataron a Richard Swing, ¿eh? Porque Richard Swing no tenía ninguna calificación, ¿no es cierto? Y por lo tanto jamás podría haber participado a partir de una selección de consultores individuales porque requería alguna cierta experiencia o especialidad, etcétera, ¿no? Calificaciones. Muy bien, tenemos, a ver qué tenemos aquí. Tenemos la comparación de precios también, estaba dentro de lo que teníamos que ver hoy, la comparación de precios y las estrategias de defensa jurídica del Estado. Lo que pasa es que las estrategias de defensa jurídica del Estado, Joyce, no se establecen, digamos, de manera general, ¿no es cierto? Las estrategias se establecen para cada procedimiento en estricto, ¿no? Yo tendré que ver qué estrategia de defensa vamos a utilizar para este caso en concreto. Entonces, no podría calzar el tema de la selección de consultores individuales porque no hay un producto entregable, ¿no? Es un trabajo, un servicio, más bien que podría entrar dentro de las causales para una contratación directa, ¿no? Vamos a comenzar la siguiente clase o el tercer módulo, me parece que son las contrataciones directas, donde vemos que una causal también es esta contratación por la defensa para el Estado. La comparación de precios. En el caso de la comparación de precios, la norma establece que ciertas condiciones para su uso, ¿ya? Es una contratación bastante sencilla, porque solamente se requiere contar con cotizaciones, nada más. La norma establece que para aplicar este procedimiento, la entidad debe verificar que los bienes y servicios, ¿ya?, sean de disponibilidad inmediata, fáciles de obtener en el mercado, que se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado y que además no se fabriquen o se produzcan o suministren siguiendo la descripción particular de la entidad. Por lo tanto, son bienes y servicios fáciles de obtener que yo salgo y los encuentro con facilidad. Su compañera por ahí en algún momento me preguntó, ¿hay una lista? No hay una lista. Te comento que no hay una lista de cuáles son los bienes que pueden pasar por compras, por comparación de precios. Pero sí hay una lista de lo que no es comparación de precios. Ya, o sea, como que por descarte, ya, me parece que publicaron. ¿Por qué? Porque en efecto las entidades pues empezaron a sacar todo por comparación de precios, porque les vuelvo a repetir que es un procedimiento bastante sencillo en el que solamente se requieren cotizaciones.
Tu compañero Milton pregunta, ¿y las pruebas del COVID podrían adquirirse mediante comparación de precios? Interesante tu pregunta. El asunto con la comparación de precios, si es que volvemos a esta lámina de aquí, es que la comparación de precios tiene un tope. Y el tope es desde los 34.400 hasta los 64.500. Entonces, por lo que estamos viendo, estas pruebas COVID definitivamente con 64.000 soles me va a alcanzar para 10 pruebas, ¿cierto? Entonces, por allí tendríamos en efecto que tal vez si es que lo que vamos a comprar sea poco, podría ser, ¿no? Ahora, yo creo que tampoco se cumpliría con el concepto de fáciles de obtener en el mercado, de disponibilidad inmediata, ¿ya? Acuérdense que para la comparación de precios hay que evaluar ciertos parámetros que la misma norma me establece. Hay unos formatos en la plataforma del CEACE, la plataforma del OCE, que establece qué es lo que se debe analizar. Primero, que sean fáciles de obtener en el mercado, que sean de disponibilidad inmediata. Y cuando hablamos de disponibilidad inmediata es que, oye, te giro tu orden de compra hoy día y mañana tú me entregas los bienes, porque de lo contrario ya no es disponibilidad inmediata. Que además se comercialicen bajo una oferta estándar, es decir, así te compre a ti, o a ti, o a ti, el producto es el mismo. Por ejemplo, a ver, déjenme pensar rápidamente en un producto que pueda ser para la comparación de precios. Las pilas, por ejemplo, las pilas AAA. Las pilas AAA, todas las pilas AAA son lo mismo, ¿no es cierto? Así sean de marca Sonic, así sean de marca Duracell o la otra marca que exista. Porque se comercializan bajo una oferta estándar. Todas las marcas, para llamarse 3A o AAA, requieren cierta especificación técnica y por lo tanto podríamos decir que en este caso podríamos tratarla bajo la comparación de precios. Carlos comenta, ¿se está preparando un nuevo acuerdo marco para que adquieran las pruebas del COVID? Sí, sí, Carlos. Incluso por el convenio marco, por el acuerdo marco, también se está habilitando a comprar lo que son mascarillas y lo que son productos para contrarrestar los efectos del COVID. Y es que lo que se trata de hacer es de uniformizar criterios y de uniformizar fichas técnicas, ¿no? Lo mismo que pasó, por ejemplo, con los famosos bienes de ayuda humanitaria, ¿no? Producto del fenómeno del Niño, producto de todas esas lluvias que tuvimos acá en el Perú. Luego, Perú Compras estableció como un nuevo catálogo los productos de bienes de ayuda humanitaria. ¿Y qué entraban allí? Entraban las botas, calaminas, frazadas, colchonetas, etcétera, ¿no? Porque eran productos que los pudieron, comillas, estandarizar y definir todas las calaminas van a cumplir con este requerimiento técnico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el procedimiento para la comparación de precios, es que exista un informe favorable de la entidad de la procedencia de esta utilización de la comparación de precios. Luego, se procede únicamente a solicitar cotizaciones que pueden ser físicas o virtuales, mínimo a 3 posores que se coticen, y luego se otorga la buena pro al precio más bajo, ¿ya? El contratista debe presentar su oferta, como les digo, de manera física o de manera electrónica a través de los correos. Lo que se le requiere, digamos, como mínimo al postor es que presente una declaración jurada en la que indique que no está impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado, ¿ya? Luego de ello, se publica en la plataforma del CEACE, se regulariza, por decirlo así, y se publican las 3 cotizaciones y la cotización que ha sido ganadora de la buena pro con una pequeña acta, ¿ya? Ese es entonces el procedimiento para la comparación de precios. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, en la comparación de precios yo recibo 3 cotizaciones y hay un empate entre 2 ofertas? 2 me ofrecen el mismo precio. En este caso, se tiene que realizar un sorteo, ¿ya? Muy bien.
Esos son entonces los procedimientos de selección que hemos conversado el día de hoy de manera muy general: la licitación, el concurso, la adjudicación simplificada, la selección de consultores individuales, y por aquí se nos escapó una laminita de comparación de precios. En la siguiente clase ya vamos a conversar, como digo, con más detenimiento en qué consisten las consultas, las observaciones, en qué consiste la integración de bases, cuáles son las reglas, por ejemplo, para la notificación de los actos, etc. ¿Ya? Esto ha sido de manera general para poder más o menos entender la dinámica del procedimiento de selección. Las etapas van a seguir siendo siempre las mismas, con algunas diferencias en cuestiones de plazos y en todo caso de orden. Por lo demás, yo creo que con esto tenemos la base suficiente para poder entender cómo funciona un procedimiento de selección desde su convocatoria hasta su otorgamiento. No sé si tienen alguna pregunta adicional, si todo ha quedado claro. Si no, estoy aquí apta para poder absolver sus consultas. ¿Están ahí? Se fueron. Gracias, chicos, a ustedes como siempre por estar allí, por estar escuchándome, a los que ya venimos trabajando en los 3 módulos, y a los chicos nuevos, gracias también por la paciencia. De repente he corrido mucho, he tratado de que sea didáctico también para los que son nuevos y todos podamos seguir la misma línea de lo que estamos aprendiendo. ¿Ya? Listo, chicos, hasta el día jueves entonces. Nos vemos. Buenas noches. A ver, perdón. Milton, Milton pasó muy rápido tu consulta porque todos escribieron, no pude leer. Espérate.